Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, amantes de las historias que calientan el alma. Hoy prepárense para ser transportados a un cuento de hadas moderno, porque vamos a revivir una historia de amor que nos ha robado el corazón por completo, dejándonos con mariposas revoloteando en el estómago. Si alguna vez han soñado con una escapada romántica que combine la magia inigualable de París con momentos inolvidables, que se graben a fuego en la memoria, este vídeo es una cita ineludible para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos de lleno, sin prisas y disfrutando cada detalle, en la crónica de Serkan y Özge, aniversario en París, romance inolvidable en la ciudad de la luz. Sí, así como lo escucharon, vamos a acompañar a esta maravillosa pareja en su celebración más especial, en uno de los destinos más románticos del planeta, un lugar donde el amor parece flotar en cada esquina y en cada rayo de sol que acaricia sus icónicos tejados. Y antes de que pongamos rumbo hacia esta mágica aventura, les recuerdo, con todo el cariño, si aún no son parte de nuestra creciente familia de soñadores, suscríbanse a nuestro canal. Queremos seguir compartiendo historias increíbles, inspiradoras y, sobre todo, llenas de amor con ustedes, y la mejor manera de demostrarnos su apoyo es dándole clic a ese botón rojo que les espera pacientemente. Ahora sí, prepárense, respiren hondo y abróchense los cinturones, porque despegamos hacia el corazón de París, y el viaje promete ser espectacular. Imaginen esto por un instante, las luces centelleantes de la majestuosa Torre Eiffel, brillando como diamantes recién pulidos contra el terciopelo oscuro de la noche, sirviendo como un telón de fondo majestuoso e inconfundible. El aire impregnado con el delicioso y reconfortante aroma de los croissants recién horneados, esa fragancia que solo París sabe ofrecer, se mezcla con el perfume de las flores que adornan los balcones. Y en medio de este escenario de ensueño, dos almas enamoradas, Serkan y Özge, celebran un aniversario que no solo promete ser épico, sino que se perfila como un capítulo inolvidable en su historia de amor. Ese es precisamente el escenario que envolvió a Serkan y Özge desde el primer momento. Desde el instante en que sus pies tocaron el suelo parisino, se podía sentir, casi palpar, una chispa eléctrica, una energía vibrante que emanaba de ellos. Y no es solo la magia intrínseca de la ciudad la que crea este ambiente, es la forma en que sus miradas se encuentran, la manera en que sus manos se entrelazan de forma natural, la complicidad que se dibuja en cada sonrisa compartida, en cada gesto íntimo. Su viaje comenzó con un recibimiento que podríamos definir como típicamente parisino, elegante y lleno de encanto, un paseo en barco al atardecer por las tranquilas aguas del Sena. El sol en su despedida pintaba el cielo con una paleta de tonos anaranjados, rosados y dorados, reflejándose en las aguas serenas, creando un espectáculo visual que dejaba sin aliento. Pudimos ser testigos con una mezcla de ternura y admiración, de cómo Serkan, con una sonrisa pícara que solo Özge sabía descifrar, le susurraba algo al oído. La reacción de ella fue inmediata, una risa contagiosa, pura y llena de alegría, que se mezclaba a la perfección con el murmullo suave de la ciudad, el sonido lejano de las conversaciones y la música que se escapaba de los cafés a orillas del río. Era la banda sonora perfecta para un amor que florecía en un escenario de ensueño. Uno de los primeros momentos que sin duda capturaron nuestra atención y nos confirmaron la profundidad de su conexión fue su visita al icónico Museo del Louvre. Pero y aquí está el detalle que lo hizo especial, no se trataba de una visita turística convencional, de esas que se hacen a toda prisa para tildar casillas en una lista. Ellos se detuvieron frente a la enigmática Mona Lisa, no solo para admirar la obra maestra de Da Vinci, sino para compartir un momento de profunda reflexión y complicidad, uno que iba más allá de las simples pinceladas. Fue allí, en ese santuario del arte y la historia, donde Serkan tomó suavemente la mano de Özge, y con una ternura que enternece, le dijo algo que provocó en ella un ligero y encantador sonrojo. Ella, en respuesta, apoyó su cabeza en su hombro, cerrando los ojos por un instante, absorbiendo y disfrutando de la atmósfera única, cargada de siglos de arte y emociones, que solo un lugar como el Louvre puede ofrecer. Es verdaderamente fascinante observar cómo, incluso rodeados de tanta historia milenaria y de tanta belleza artística, la conexión entre ellos se convierte, de manera natural, en el verdadero centro de atención, eclipsando incluso las obras más famosas del mundo. La tarde, con su paso ligero y seductor, se deslizó suavemente hacia un picnic improvisado que desbordaba romanticismo, en los majestuosos jardines de las Tullerías. Con una cesta bellamente preparada, rebosante de exquisitos quesos franceses, baguettes crujientes de corteza dorada y una botella de vino espumoso, cuyo burbujeo prometía alegría, se sentaron en el césped verde, observando con una sonrisa la vida pasar.
Disfrutaban de la simpleza de estar juntos, de la paz que emanaba de la compañía mutua. Las risas eran constantes, fluidas y cada gesto, cada mirada furtiva, cada caricia discreta, era un testimonio elocuente de su profundo y sincero amor. Era una escena sacada directamente de una película romántica, pero con la autenticidad y la calidez que solo la vida real puede ofrecer. Pero, ¿qué sería realmente de una celebración de aniversario en París sin la presencia imponente y mágica de la Torre Eiffel? Y aquí es donde la narrativa de su viaje toma un giro aún más espectacular, un momento que se grabaría para siempre en sus memorias. Serkan, con una planificación impecable y un corazón rebosante de amor, había orquestado una cena sorpresa en uno de los restaurantes más exclusivos, aquel que ofrecía unas vistas panorámicas sencillamente espectaculares de la torre. Imaginen por un momento la escena, las luces parpadeantes de la ciudad, extendiéndose hasta donde alcanza la vista, brillando como miles de diamantes esparcidos sobre un manto de terciopelo negro, y justo en el centro de esa deslumbrante panorámica, la Torre Eiffel, imponente y magnífica, iluminada en todo su esplendor, un faro inconfundible de romanticismo y un símbolo eterno de París. Durante la cena, en el punto culminante de la velada, Serkan sacó un pequeño regalo. No era algo ostentoso ni excesivamente llamativo, sino algo que, con su sencillez, poseía un significado especial, capaz de transmitir la profundidad de sus sentimientos. Era un delicado colgante con una pequeña llave intrincadamente elaborada. Con la voz embargada por la emoción, le explicó a Ozge que esa llave simbolizaba su corazón, y que ella, y solo ella, era la única que poseía el privilegio de tenerla, la llave de su alma. Las lágrimas, esas lágrimas de pura felicidad y emoción, asomaron en los ojos de Ozge, empañando momentáneamente su vista, y se abrazaron fuertemente, fundiéndose en un abrazo cargado de amor y gratitud, con la majestuosa Torre Eiffel como testigo silencioso, guardiana de ese momento tan íntimo, tan emotivo, tan perfectamente perfecto. Al día siguiente la aventura continuó, pero adoptando un toque más bohemio y artístico, una inmersión en el alma creativa de París. Se dirigieron con entusiasmo hacia Montmartre, dejándose seducir por sus pintorescas calles empedradas, explorando las pequeñas galerías de arte, saludando a los artistas locales que trabajaban con pasión en sus caballetes y disfrutando del vibrante y cautivador ambiente artístico que impregna cada rincón de este barrio con carácter. Fue allí donde decidieron inmortalizar su amor, no solo en sus corazones, sino también en un lienzo, a través de un retrato hecho por uno de los talentosos pintores de la Place du Tertre. Verlos posar con sonrisas cómplices, sus miradas cargadas de afecto y ternura, mientras el artista, con mano firme y ojo experto, captaba su esencia y la plasmaba en el cuadro, fue una experiencia verdaderamente conmovedora. Más tarde, buscando un respiro y deleitándose con la experiencia, se sentaron en un café típico parisino, de esos con mesas diminutas y sillas de mimbre, degustando deliciosos macarons de colores vibrantes y un aromático café, observando la vida pasar con una serenidad envidiable, sintiéndose parte de ese cuadro viviente y dinámico que es París. El viaje, además, no estaría completo sin una exploración más íntima y menos concurrida de la ciudad. Por ello se embarcaron en un romántico paseo en góndola, pero no por los canales turísticos habituales, sino por esos canales menos transitados, escondidos entre edificios históricos, descubriendo rincones secretos, puentes encantadores y la arquitectura parisina desde una perspectiva completamente nueva y fascinante. Fue en uno de esos momentos de intimidad flotante Serkan, con el corazón desbordado, aprovechó para cantarle una serenata improvisada a Ozge. No era una canción ensayada, sino una melodía sincera que brotaba directamente de su corazón, una composición nacida del amor que sentía en ese instante. Ella lo escuchaba embelesada, con los ojos brillantes de admiración y emoción, dejándose envolver por la dulzura de su voz y la pureza de sus sentimientos. Ese tipo de detalles, los gestos espontáneos, las palabras no dichas pero sentidas, y las acciones llenas de amor genuino, son precisamente los que transforman un viaje ordinario en una experiencia verdaderamente inolvidable, grabándola a fuego en el alma. Por supuesto, no podemos olvidar tampoco su visita a los serenos jardines de Luxemburgo. Pasearon tranquilamente entre las elegantes fuentes y las majestuosas estatuas, disfrutando de la paz, la belleza y la atmósfera relajante que emana de este oasis verde en medio de la bulliciosa ciudad. Fue allí, en medio de tanta belleza natural y cultural, donde Serkan le compró un pequeño ramo de flores frescas y vibrantes a Ozge. Ella misma eligió las flores que más le gustaban, y las llevó consigo como un recuerdo tangible y delicado de ese momento especial. Cada pequeño detalle, cada gesto de amor, cada experiencia compartida, sumaba a la construcción de un tapiz de recuerdos preciosos, un tesoro que atesorarían para siempre en sus corazones.
Y para culminar su aniversario de una manera verdaderamente espectacular, Serkan había reservado una última sorpresa, un broche de oro que sellaría su celebración con un toque de lujo y romanticismo. Se trataba de una noche en un hotel boutique cuidadosamente seleccionado, con una terraza privada que ofrecía unas vistas impresionantes de los emblemáticos tejados de París. Después de disfrutar de una cena íntima y deliciosa en la terraza de su propia habitación, disfrutando de la tranquilidad y la privacidad, se sentaron juntos, observando las luces titilantes de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Compartieron sus pensamientos sobre el futuro, sobre sus sueños entrelazados, sobre los planes que tenían para su vida juntos. Fue un momento de profunda conexión, de gratitud mutua por lo vivido y por lo que vendría, un cierre perfecto para una celebración que había sido, sin lugar a dudas, extraordinaria. Este viaje no fue solo una celebración de su aniversario, una efeméride importante, fue una reafirmación poderosa de su amor, una inversión profunda en la construcción de sus recuerdos futuros, un cimiento sólido para los años venideros. En resumen, el aniversario de Serkan y Özge en París fue una sinfonía de momentos románticos cuidadosamente orquestados, gestos sinceros que nacían del corazón y experiencias compartidas que fortalecieron aún más su vínculo. Desde los serenos paseos al atardecer por el Sena hasta la majestuosidad inigualable de la Torre Eiffel, pasando por el encanto bohemio de Montmartre y la tranquilidad envolvente de los jardines de Luxemburgo, cada instante estuvo impregnado de un amor palpable, de una complicidad radiante y de una felicidad contagiosa. Pudimos ser testigos privilegiados de cómo la magia inherente de París se convirtió en el escenario perfecto para fortalecer su vínculo, para crear y atesorar recuerdos imborrables que, sin ninguna duda, atesorarán para toda la vida. Fue un viaje que demostró una vez más que el amor, cuando es genuino, puro y sincero, tiene la capacidad de encontrar su propia luz, de brillar con intensidad propia, incluso en la ciudad de la luz, que ya de por sí irradia un resplandor especial. Y hasta aquí nuestro cautivador viaje de hoy por la historia de amor de Serkan y Özge. Esperamos de corazón, con toda la sinceridad de nuestro equipo, que hayan disfrutado tanto como nosotros acompañándolos en este romántico y conmovedor aniversario. Ha sido un verdadero placer, un honor compartir esta aventura parisina con todos ustedes. Ahora, queremos escuchar de ustedes. ¿Qué les pareció este recorrido por los rincones más románticos de París a través de los ojos de Serkan y Özge? ¿Cuál fue su momento favorito de esta historia? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia romántica similar, algún viaje que les haya marcado de forma especial? Déjenos sus comentarios aquí abajo, en la sección destinada para ello. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus opiniones. Y si esta historia les ha inspirado, si les ha parecido tan especial y conmovedora como a nosotros, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que aman el romance y las historias inspiradoras, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, que prometen ser igual de emocionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura.